Muy buenos días a todos y a todas. Les pido disculpas de no estar presente porque justamente a esta hora estaré en una audiencia de un precedente del Defensor del Pueblo de la República Dominicana al proceder penalmente contra una coronel de la Policía Nacional. Como bien saben, esta gestión tiene apenas un año y algo y hemos tratado de transformar toda la institución para que pueda ser ese núcleo de cohesión social del que se estará hablando. Como bien dijo el presentador, y ustedes habrán visto en el programa, esta sesión se titula El desafío de las grandes transiciones, el diálogo social, y tiene por subtítulo, que me encantó, las relaciones laborales y el empleo en contextos complejos. Interpreto, pues, entonces, que he de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre diálogo social en el contexto de las relaciones entre capital y trabajo. Dado que mi ponencia seguirá las intervenciones de distintos representantes, todos con excelente formación y ámbito laboral y empresarial de la región, quiero enfocarme única y exclusivamente en cuanto al diálogo social en sí mismo, como un mecanismo para la consolidación del Estado social y democrático de derecho en América Latina y el Caribe. En medio de la euforia de esta cuarta revolución industrial, en los que nuestros países se agobian por digitalizarse y optimizar su competitividad en los mercados globalizados, comenzaré citando unas palabras de la autora Adela Cortina. La renombrada filósofa española, en su libro Ética Mínima, dice: frente a quienes entienden la emancipación humana como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, como consecuencia de los avances técnicos, las éticas del diálogo mantienen que la liberalización humana tendrá lugar en sí misma. Además, la técnica crece en cuanto a la disponibilidad de los hombres a tomar decisiones mediante consensos en los que estén atendidos los intereses universales. La base de este señalamiento es de la autora en cuanto a la concepción, y se asimila a la concepción de la Escuela de Frankfurt del ser humano, pero más que todo como un ser capaz de comunicarse y argumentar, como un interlocutor. Según la interpretación de otra gran mujer, y me refiero a Hannah Arendt, en su libro La condición humana, cuando Aristóteles define el hombre como zoon politikon o animal político y zoon logon, Egnon, animal racional, no se está refiriendo de forma estrecha a la capacidad humana de vivir en grupo y de razonar, sino en la polis, como acción comunicativa, dicho en términos de Habermas. Siguiendo con la cita de Cortina, el fin del diálogo y el consenso social han de ser siempre los intereses universales. Entiéndase bien, el bien social, no los intereses particulares. Siendo así, el diálogo y el consenso entre los ciudadanos y entre las ciudadanas e instituciones políticas constituye uno de los pilares del Estado social y democrático de derecho del que venimos hablando. Con razón, afirma Guillermo O'Donnell en el 2008, el régimen democrático supone no solo un votante, sino sobre todo un ciudadano, agente capaz de participar en la toma de decisiones colectivamente vinculantes y relevantes para el bien público. En ese mismo sentido, se pronuncia el politólogo Robert Dahl en el 92, cuando considera el debate público y el derecho a participar como dimensiones claves de la democratización. Otros pensadores, como Gordillo, conciben la democracia en sí misma como sinónimo de participación. A partir de ese rápido marco teórico que he podido esbozar, cabe ahora plantearse el itinerario propuesto por los organizadores de este evento, a los cuales agradezco la invitación nuevamente, lo cual dice: partir de la idea de transición como estado y situación presente, abordar distintos tránsitos de escenarios actuales no deseables a otros futuros que sí lo desean. Aunque tenemos el mérito de estar entre las regiones que catapultaron la tercera ola de la democratización, las democracias de América Latina y el Caribe, por lo general, se han configurado contradictoriamente como democracias
procedimentales, excluyentes o de baja densidad, como prefieren llamarlos algunos autores. Sin lugar a duda, nuestras democracias producen los más altos niveles de desigualdad económica de todo el mundo y mantienen a amplios sectores de la población excluidos del acceso a servicios sociales básicos como agua potable, educación, vivienda, salud, trabajo digno, entre otros. En este contexto socioeconómico, nuestros países han emprendido múltiples experiencias de diálogo y consenso social. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, tuvimos la experiencia del diálogo nacional en la década de los 90, la experiencia de una amplia consulta ciudadana para la reforma de la Constitución del año 2010, la experiencia de otra amplia consulta nacional para la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el año 2030. Y actualmente, en curso, el diálogo para las reformas del fortalecimiento institucional y gestión eficiente del Estado, convocado por el Poder Ejecutivo, específicamente la Presidencia de la República, en el marco de la pospandemia del COVID-19. Todas estas experiencias de diálogo, por supuesto, que contribuyen a elevar los niveles de participación social, a crear mayor conciencia y compromiso ciudadano y a pequeñas mejoras en la dimensión y en la dispensación de algunos servicios públicos, pero por lo general resultan mínimas las decisiones en esos diálogos que logran superar el ámbito discursivo. Además, dejan fuera muchos aspectos sustantivos, vitales todos para la mejora de la calidad de la vida de las grandes mayorías. Si, como se dijo anteriormente, la democracia supone ciudadanos capaces de participar en la toma de decisiones colectivamente vinculantes y relevantes para el bien público, nuestros países tienen una amplia capa de población que ha sido funcionalmente incapacitada para participar activa y conscientemente en una democracia más allá de lo procedimental. Analfabetos funcionales o simplemente personas que han sido y se han sentido siempre excluidos del juego democrático y del bienestar que todos prometemos. Esta simetría social dificulta el establecimiento del diálogo mismo y hasta su legitimidad. Un diálogo entre élites sobrerepresentadas, bien capacitadas y con acceso a quienes detentan la administración del Estado, por un lado, y una población vulnerable, subrepresentada, con limitada capacidad técnica y poca influencia en el poder político, difícilmente emitan disposiciones que aún respondan a los intereses de la mayoría, afecten intereses sensibles y privilegien a las élites. A esta situación se une la falta de continuidad de las políticas del Estado. Políticas consensuadas en ocasiones ni siquiera rebasan la gestión de un ministro y a lo mucho una administración de un gobierno. ¿Cómo transitar desde este escenario a otro más deseable? Dado el límite en el tiempo establecido en esta bella actividad, para esta intervención me voy a limitar a compartirles 3 conceptos básicos. La capacitación y empoderamiento a los grupos vulnerables a través de procesos educativos, procesos organizativos y apalancamiento de sus acciones reivindicativas. La superación de las asimetrías sociales. La democracia latinoamericana y caribeña no puede seguir reproduciendo desigualdad y atizando el desencanto. La promesa de la democracia va más allá del voto. Conlleva el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población. Y en tercer punto, sobre el diálogo social, concretamente he de decir que un verdadero diálogo ha de tener en cuenta las asimetrías sociales como punto de partida, otorgando el apoyo necesario, la asesoría y los derechos especiales de participación y voto a las poblaciones vulnerables, la discriminación positiva de la que tanto se habla, que la decisión sobre el orden de prioridades en los diálogos ha de ser tomada intersubjetivamente por los mismos afectados, no por las élites ni los expertos. Para que un consenso sea creíble, tienes que descansar necesariamente en el compromiso moral que se adquiere de mantener la promesa hecha,
resulta premiante el diseño de mecanismos de seguimiento de acuerdos y de penalidades al incumplimiento. Concluyo citando a la autora con la que inicié estas palabras. Y ella nos dice: el irracionalismo consiste precisamente en imponer como universal intereses individuales. En palabras mías y bien llanas, resulta irracional un consenso fáctico, movido por intereses egoístas individuales, que solo toma en cuenta los intereses de la élite e ignora todos los afectados por el acuerdo y los intereses generalizables. Muchas gracias.